Buenas noches a todos, nuevamente dando muchas gracias a Dios y estando feliz y contenta de poder estar aquí para que podamos aprender más de la palabra de Dios, como lo dice nuestro pastor, y para que nuestros corazones reciban lo que Dios quiere hablarnos a cada uno de nosotros. En esta noche les traigo un tema que se llama ¿Dios tiene a sus favoritos? Es una pregunta. ¿Usted qué piensa? ¿Que Dios tiene favoritos? Levante la mano si quiere para sus adentros, no se preocupe. Los que digan que sí, van primero. Los que digan que no, ahora siguen. Tenemos diferentes opiniones, ¿verdad? Dentro de esto, el extracto de este mensaje que el Señor me ponía dentro del corazón, me lo confirmó el domingo pasado cuando escuchaba la predicación que nuestro pastor daba acerca de la hija de Jairo. Cuando Jesús se mete a la casa y echa a todos fuera y entra hasta el lugar en donde se encontraba la niña que aparentemente, que ya estaba muerta, y que el Señor resucita, porque ese fue su milagro, la resurrección de esa niña. Entonces Dios confirmó a mi vida esa palabra y por eso es que traigo este tema. La nota de esta noche es: seguir a un líder mientras se aprende de él, muchas veces te hace heredero de la unción. A ver si me estoy explicando. Todos tenemos aquí padres y madres, estemos cerca o lejos de ellos, venimos de alguien, ¿verdad? De algún lado. Esa conexión sanguínea que tenemos de nuestros padres, de nuestras madres, nos hace tener herencias genéticas inclusive en la sangre, que si somos predispuestos a la diabetes, que si somos predispuestos a ser cardíacos, que si vamos a ser altos como el papá, bajitos como la mamá, de pelo chinito como el abuelo y todas esas cosas, ¿no? Pero hay otro tipo de herencias que vienen siendo de forma diferente. Cuando el abuelo tiene su nieto favorito y le hereda al nieto o al bisnieto los terrenos más costosos, ándele pues. ¿Qué sucede? Ese es otro tipo de herencias, ¿verdad? A veces estar cerca de los líderes nos hace heredar esa unción. Y para esto yo traigo muchos ejemplos. Los voy a mencionar de manera rapidita. Recordemos, el primero es Abraham e Isaac. Abraham, que solía cometer algunos errores dentro de su historia, tuvo un hijo antes de el que fue su hijo de la promesa, antes de Isaac. Y cuenta la Biblia conforme va narrando la historia que cuando Abraham hace de Isaac su hijo, su compañero del propósito de servir a Dios, de Isaac surge una gran nación. ¿Por qué? Porque la unción de Abraham fue pasada sobre Isaac, siendo conocido como padre de generaciones. El siguiente ejemplo con Moisés, Josué y Aarón. Según la historia bíblica, Aarón, quien era hermano de Moisés y era el sacerdote, lograba contener al pueblo, complaciéndolo algunas veces con tal de que éste no se siguiera rebelando contra Moisés. Josué, quien fue su fiel ayudante en todo de Moisés, siempre alentaba al pueblo de Israel a continuar avanzando llenos de fe a donde Dios les mostraba que debían de ir. Para mí, su cuadro es como los tres mosqueteros, ¿sabe? Uno escuchaba la voz de Dios, el otro servía y hacía lo necesario, y el sacerdote contenía, purificaba, oraba y bendecía. Eran como un equipo. Al final, Moisés no entró a la tierra prometida. ¿Quién entró? Josué, y se quedó Aarón como el sacerdote principal para seguir capacitando todos a los demás. ¿Vamos juntos? Ok. El tercer ejemplo, me lo dijo mi marido cuando le pedí un ejemplo, es Batman y Robin. En las historietas de estos, Batman era el líder, ¿no? El que peleaba contra las injusticias, y Robin era su ayudante. Cuando Batman fallece, porque todo tiene una fecha de expiración, Robin se quedó como el heredero de todas las cosas de Batman. Pero no solamente
fue el sucesor de eso, sino que se quedó también con su inteligencia y con la misma carga de seguir ayudando a las injusticias que les hacían a la gente de la ciudad, ¿no? No sé si conozcan esa historieta. Ya estoy chochita. Bueno, los que saben se identifican. Vamos al otro ejemplo. Elías, cuenta la palabra de Dios que en un tiempo estaba solito, pero entonces se topó con Eliseo, quien también se tomó en serio el llamado de Elías, y entonces lo acompañaba y le ayudaba y en todo. Posteriormente fue él a quien Elías le preguntó una vez: ¿qué quieres que te haga antes de que yo me vaya? Elías ya sabía que se iba a ir. Y dice la palabra que le dijo a Eliseo: quiero la doble unción que Dios ha derramado sobre ti. Eso le dijo a Elías. Entonces Eliseo recibió en su momento lo que tanto anhelaba tener de parte de Dios. Y esta cita bíblica la tenemos aquí en Segunda de Reyes 2:9. Acompáñenme a leerla. Empezamos por ahí. Segunda de Reyes 2:9. ¿Ya estamos ahí? Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes de que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. En el versículo 10, aquí que estamos leyendo, nos dice, leamos el versículo 10, nos dice: si tú me ves, te será hecho, pero si no logras verme, pues no. O sea, imagínense en esta parte, ¿verdad? Le está preguntando el Señor a su mejor amigo, a su compañero de batallas, a su compañero de profecías de todas las ciudades. El señor Eliseo le pregunta al Señor, el señor Elías le pregunta al señor Eliseo: ¿qué quieres que haga por ti antes de que ya me vaya? Porque ya mi tiempo también expiró. Entonces le dice: lo doble que tú tienes. Quiero ser tu sucesor, pero quiero hacer cosas más grandes. Quiero tener que el Señor me use lo doble de fuerte que te usa a ti. Y aquí, cuando dice el 10, si me ves, te será hecho, si no, no. No es solamente una cuestión de verlo, sino del acompañamiento que Eliseo tenía con Elías en todo momento. No sabemos si Elías ya sabía el tiempo y la hora. En aquel tiempo no había relojes, todo era por sol, era por montes, las localidades y todo eso. Si el Señor ya había revelado a Elías el día que iba a venir por él, no sabemos. La Biblia no nos dice eso, solo nos dice que cuando sea quitado, ¿qué quieres que haga antes de que yo me vaya? Se representa y hace la similitud de estar pegadito a. En todo tiempo voy con. En todo el tiempo estoy al ladito de. O sea, no me pierdo de nada y veo cada cosa que hace. ¿Vamos juntos? Ok. El otro ejemplo, vemos a Ruth con Noemí, estas dos mujeres. Noemí era la suegra de Ruth, a quien le falleció su esposo y se quedó viuda. En esos tiempos había hambruna. Le fallecieron también sus dos hijos, quedándose ella con las dos nueras jóvenes y sin nietos. Estaban viudas, las dos nueras y ella. Noemí, al ver que estaban jóvenes, les dio la oportunidad de irse para que buscaran otros maridos, puesto que tampoco tenían nietos. Les dijo: pueden ir a encontrar otros destinos para que no acarreen tanta desdicha por sus vidas, que son tan jóvenes, y porque son tiempos de escasez y hambruna. Vemos en la historia que su otra nuera, quien se llamaba Orfa, se fue. Pues ella le tomó la palabra y dijo: pues ahí nos vemos. Yo tengo la chance y pues la tomo. Total que sí, soy joven, no tengo hijos y ahorita hay mucha hambruna en la tierra, entonces ahí te ves. Se fue. Pero nos cuenta la historia que Ruth se quedó con el corazón lleno de compasión por su suegra para que ésta no muriera vieja, solita y en la pobreza. Decidió quedarse con ella, acompañarla hasta el final de sus días.
Ahí comienza la historia de la peregrinación de ellas. Cuenta la historia que cuando se regresan a Belén, a la tierra del origen de Noemí, vemos que surge una amistad y un amor incondicional entre ellas dos, tanto como que Ruth le declara con promesa a su suegra Noemí: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios, porque Noemí era de Belén, pero Ruth no, era de otro pueblo, de otro país. Llegadas a Belén, de repente Noemí se acuerda que tenía por ahí un pariente lejano para quien Ruth comienza a trabajar en el campo. De ahí empieza a proveerse a ella misma y a Noemí sin desampararla. Posteriormente, Noemí le aconseja a Ruth para acercarse al pariente que era el dueño de todos esos terrenos, ese pariente llamado Boz, y le dice: mira, él puede, en aquellos tiempos la palabra era redimirte, volverte a comprar, volverte a ser suya. Entonces, técnicamente en nuestros tiempos dirían como volverse a enamorar de ti, ¿verdad? Él le dice: se puede enamorar de ti y si logras que eso suceda, quedamos cubiertas tú y yo. Y entonces Ruth piensa el consejo de Noemí y le dice: bueno, va. Yo me imagino que ella dijo: pues déjame pongo guapa para ir a sembrar las espigas al campo y a ver si así me echa un ojito. Chance y empiezo y lo conquisto. Poco a poco dice la Biblia que Boz veía cómo era Ruth diligente y movida para esto del campo y empezó a conversar con ella, a agarrarle confianza, y entonces en una de esas, aconsejada por su suegra, le dice la situación que están pasando y el deseo que ella tiene de ser redimida. O sea, imagínese, diría el marido: esta sí se parece a ti porque eres tú la que te aventaste con todo, ¿no? Y el pobre señor, pues, muy movida, chambeadora, jovencita, decidida, pues va. Dice que hizo todo lo legal para poder casarse con ella. Y entonces cuenta la historia que esta oportunidad que ellas tuvieron las acogió a ellas para poder ser protegidas, alimentadas, proveídas y llevar un apellido sobre ellas. Y su historia fue contada en la Biblia, porque fíjese bien, cuando Ruth y Boz tienen un hijo, se llama Obed, y Obed llega a ser el abuelo del gran rey David, el rey de Israel. Estamos juntos, no se me duerman. Quedándonos ahí mismo con lo del rey David, hay otra historia. David tenía un mejor amigo, si lo recordamos, ese mejor amigo se llama Jonathan. Jonathan tenía un papá que era el rey actual en aquel tiempo. Entonces, de repente el Jonathan le dice: ¿qué crees? A mi papá se le metió una idea en la cabeza, quiere matarte. Y David le dice: no manches, yo me lo presentía. No me digas. Dice: ¿qué voy a hacer? Si me invita a comer a su mesa, yo vivo aquí en el castillo del rey, yo estoy aquí, ¿qué va a pasar? Y entonces se le ocurre una idea a David y le dice: ¿sabes qué? Vamos a jugar a que estamos echando arcos, vamos a jugar a que estamos echando flechas. Si yo echo una flecha más lejos y más cerca, y si digo esto y aquello, es porque estás en peligro. Ni vengas a la mesa, ni regreses, huye, córrele, porque si vienes, mi papá te va a echar cuello. Entonces, ¿qué pasa? El amigo desafía la autoridad del padre a escondidillas, y nada más y nada menos que la autoridad del mismo rey, por la gran amistad que tenía con David. Pero ¿qué creen? Cuando pasó todo eso, años atrás, Dios ya había ido a buscar a David y lo había ungido. ¿Y qué pasó cuando Dios ungió a David? Absolutamente nada más que eso, más que la unción. David seguía cuidando sus borreguitos, pero el Espíritu de Dios estaba con él. David mataba bestias en el campo, pero el Espíritu de Dios estaba con él. Hasta que un día mató a Goliat. Y fue entonces que el rey dijo: este tiene potencial, me lo traigo. Pero cuando fue advertido por el profeta que David sería su rey sucesor, dijo: no, mi reinado aquí no termina hasta que yo diga. Entonces se le ocurrió que si su reinado no termina hasta que él diga, ¿cuál era la manera? Eso mismo pasó con Jesús cuando le advierten al rey de esa época: van a ser un rey, y que dice: maten a todos los bebés, mi reinado no termina hasta que yo diga. Se creían así, eran reyes, eran superiores.
Pero ¿qué pasaba con el Señor? Daba estrategias a los hombres para mantener a salvo esa unción. Pero esa unción no podía ser desarrollada ni posteriormente iba a poder ser heredada si no se cumplía un propósito, un tiempo y un proceso. Vamos juntos. Entonces Jonathan le salva la vida a David. Estando después en el Nuevo Testamento vemos a Pablo, quien después de su conversión por el Espíritu Santo, siendo ungido en ese mismo momento, dice la palabra que fue acompañado de 3 cercanos, Bernabé, Silas y Timoteo. Siendo Timoteo el más joven de ellos y a quien Pablo reconoció con un gran potencial, lo tomó como un hijo espiritual y lo preparó personalmente para el ministerio del Señor. Y aquí quiero que me ponga atención con esto. Pablo no fue de los discípulos que se encargaron de regar el evangelio por orden del Señor Jesucristo. Pablo fue alcanzado directamente por la presencia y por la revelación del Espíritu de Dios. Él fue preparado de forma diferente desde su niñez a como fueron preparados los discípulos, que eran los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? En el grupito de Pablo hubo 3 que lo acompañaron, a quienes Dios, por revelación del Espíritu Santo, les dijo: este Pablo tiene comisión, síganlo, sírvanlo, aprendan y después síganle con la comisión. Dentro de los 12 discípulos, a quienes el Señor Jesús les mandó llamar personalmente y les dijo: tú, vámonos, sígueme, ahora tú, vente, te voy a hacer pescador de hombres. Pasó por las puertas principales y agarró a otro, que dice la Biblia que era cobrador de impuestos, y le dijo: vámonos también, tú me vas a seguir, me sirves, ¿sí o no? Creemos por la historia bíblica que hay otros cuantos que se negaron a seguirle. Señor, déjame que entierre a mi padre. Y el Señor le dijo: ve y hazlo, pero ya no cuenta la Biblia si lo siguió. Creemos, pensamos que no. Sin embargo, dentro de los 12, vuelvo otra vez a la misma historia de Jairo y aquí nos estacionamos. ¿Había cuántos cuando Dios resucitó a la hija de Jairo? También 3. ¿Quiénes fueron? ¿Nos acordamos? Aquí lo tengo yo: Pedro, Santiago y Juan. Fíjese, con estos compartió su agonía en Getsemaní. Getsemaní fue el monte en donde el Señor Jesús oró antes de su crucifixión. Y dice una parte de la historia de la Biblia que fue escrita por Juan: la transfiguración sucedió cuando Dios estaba agonizando, llorando lágrimas de sangre. Y cuenta Juan que lo vio en medio de lo que sería Elías. ¿Y quién más? ¿Quién fue el otro profeta? Ay, ver, recio porque no los oigo. Con otro profeta. Ahorita lo vamos a ver. Estaban Pedro, Santiago y Juan, y con ellos fue a Getsemaní solamente. Dejó a los 12. Bueno, de esos 12 se trajo 3 y dejó a los 9 atrás. Se los llevó para que lo apoyaran a orar. Y dentro del ayuno y la oración y el clamor que Jesús estaba haciendo en esos momentos, dice la Biblia que nuestro Dios poderoso guardó silencio. En esta parte la Biblia nos muestra de que a pesar de que Jesús tenía 12 discípulos, solo se sentía cómodo para cierto tipo de manifestaciones espirituales, como lo fue la transfiguración y algunos de sus milagros, con 3 de ellos. Acompañado de estos 3, hizo diferentes milagros. Y para que no le digan y no le cuenten, vamos a leerlo después de orar. ¿Le parece? Señor y Padre, tú eres el Todopoderoso, digno de honra y de honor. Te doy las gracias, mi Dios, por permitirnos estar aquí a cada uno de nosotros, por el privilegio y la oportunidad de aprender más de tu palabra, pero sobre todo de poder recibirla en nuestros corazones y mentes. Padre, en el nombre de Jesús yo oro pidiéndote que con el poder de tu Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros, porque es lo que dice tu palabra, la palabra de esta noche y este mensaje llegue a lo más profundo de nuestras mentes y corazones y nos aliente a llegar, a ir y a caminar hacia donde tú nos quieras llevar, y que extienda salvación y vida en esta noche a través de tu palabra, Señor. Nuestra adoración es tuya por lo que haces y seguirás haciendo en nuestras vidas.
a través de caminar en tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Ahora sí, vamos a ver esto en Marcos 5, 22 y 23. Avíseme cuando lo tengamos listo. Marcos 5, 22 y 23. Comenzamos en el 22. ¿Listos? Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo. Y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Mientras ellos iban de camino, se les atravesó la mujer con el flujo de sangre, y por esa causa como que Jesús se tarda un poco más en llegar a donde la hija de Jairo. Sin embargo, esto no es lo sorprendente, sino que dentro del traslado, nos vemos en el verso 25, dice que mientras Jesús aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga, que era en este caso también Jairo, y le dicen: Jairo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, le dijo a él, al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. ¿Ya lo tienen? Versículo 5, 35 en adelante. Estamos leyendo del 35 al 37. ¿Sí vamos juntos? Chéquese esto. Dice: primeramente no permite la entrada de estos 12 discípulos, sino de solamente 3. Y después de eso, manda a sacar a todos. Conocí una persona que al leer esto, una vez que estábamos precisamente dando un mensaje acerca de esta historia, dijo: oye, pues Jesús fue un maleducado. Y entonces algunos de mis hermanos, ¿verdad?, de los que son así como cristianos de hueso colorado, le dijeron: no, pero el Señor Jesús tenía toda la autoridad de mandar sacar a todos de la casa. Entonces decía: pero de todas maneras, la recién convertida decía, como que mandarlos sacar a todos es así como que, órale, se salen todos porque aquí voy a trabajar. Pues ¿cómo? Si estaban ya en ese momento pues despidiendo a la chava que ya estaba muerta. Entonces yo les dije: a ver, espérense, ¿quién tiene razón? Déjenme pensar. ¿Quién tiene razón? De acuerdo a nuestra cultura, los dos tienen razón, porque en un velorio mandar sacar a alguien pues es de mala educación, ¿no? Sin embargo, también es cierto, dirían mis hermanos los cristianos de hueso colorado, que el Señor Jesús tenía toda la autoridad. Y no solamente porque era Jesús, sino porque venía con el padre de la hija, el dueño de la casa, de ese lugar donde reposaba la hija. O sea, el Señor Jesús tenía la autoridad que le fue extendida. ¿Sí vamos juntos? Esto es importante porque mire, el Señor muchas veces habla cosas a nuestro corazón. Pone sueños, da visiones. Inclusive han venido profetas que han orado por muchos de nosotros que estamos aquí y nos han dado palabra. ¿Y qué sucede después de esa palabra? Lo mismito que sucedió con David, ¿verdad? Salimos, no pasa nada. Y estamos esperando, Señor. Y el Señor dice: avanza, camina y confía. Cuando tú tengas el momento de la necesidad, como el papá de la hija de Jairo, y me dejes entrar a tu casa y tomar toda la autoridad, voy a obrar. Pero para eso necesitas un proceso. ¿Sí vamos juntos? No se me pierda de nada. Seguimos acá enfocados. En Marcos, del versículo 5, 38 al 40. ¿Quiénes eran los que estaban con él en ese momento? Ya lo dijimos: Pedro, Jacobo y Juan. Los padres de la niña también. Con esos fue suficiente para realizar el milagro. Seguimos leyendo y dice: tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente. ¿Qué sucedió después? Ahí lo acabamos de leer. ¿Qué sucedió? Palomita para el que me diga. Se espantaron grandemente. Esto es bien importante, familia. Fíjese,
muchas veces, y a mí me ha tocado, estando en reuniones de oración, en reuniones de casa, en México, el Señor empieza a orar de manera que su presencia es tal que sientes un temor súper fuerte. Y en ese momento, ¿qué sucede? Manifestaciones, revelaciones, sanidades y cosas de las que ni estábamos buscando, cosas que ni estábamos esperando. ¿Y qué dice? Que se espantaron grandemente. Y yo aquí después, el Señor les mande mucho que nadie lo supiese. Les dijo, alimenten a la niña, pero que nadie lo sepa. ¿Por qué cree usted que el Señor les manda a guardar silencio? Lo cierto es esto: Dios no tiene favoritismos. Ya bien lo decía ahorita el pastor, ¿verdad? Tenemos equipos favoritos. Acá el marido tiene uno de color rojo, yo tengo uno de color amarillo y conozco unos cuantos que tienen un color azul. Está bien, cada quien tiene su favorito. Y cuando llegan las competencias, ahí andamos con las playeras que nos representan. Y luego, ¿qué onda? El pelo sale por la trenza, órale va, te apuesto, porque vamos con el favorito, ¿no? Veo que con los equipos de básquet pasa lo mismo. Y en los narradores, cuando están ahí narrando los juegos y todo, pasa lo mismo. Y hasta dicen, este equipo es el favorito a ganar por todo el desarrollo que ha tenido la temporada. Sí, hay un favoritismo. Tiene una misión solamente, pues ganar. Es un equipo. Estos tienen más fans, estos tienen menos. ¿Sí me explico? Pero ¿qué sucede? ¿Usted cree que Dios tenga favoritos? En efecto, la cuestión no es el favoritismo. Ahí le va, es la intimidad. Dios quería a todos los 12 discípulos por igual, pero Él se sentía cómodo y tenía un mayor nivel de intimidad en amistad con estos 3. Él no podía hacer la manifestación de su gloria masiva, completa, con todos los que estaban en la casa, con todos los familiares de la niña, con todos los que le venían siguiendo, y incluidos 9 de sus discípulos. Muchos de nosotros hemos escuchado predicaciones que dicen, es que les faltaba fe. Puede ser que sí, pero también puede ser que el Señor simplemente decía, estos no comprenden el nivel y el grado de depósito de poder, de gracia que yo voy a hacer en este momento. Y por falta de comprensión, no es que me estorben, simplemente no estoy cómodo con ellos. Y vemos otro ejemplo más adelante. Seguimos leyendo aquí, Marcos 5, 41, 43. ¿Ya lo leímos ese? ¿Sí? Nos pasamos al Marcos 14, 32, 34. Y aquí vamos a ver la parte en donde Jesús separó exclusivamente a estos 3 de los otros 2, de los otros 9, para hacer así, 9, 10, 11, 12, exacto. Dice, vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, en el monte de Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo ¿a quién? A Pedro, a Jacobo y a Juan. Y comenzó a entristecerse y a angustiarse y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Fíjese, a mí me llamó mucho la atención que en toda la parte de la Biblia Jesús hace milagros, reprende demonios, acusa a los fariseos, escribiéndoles en tierra sus pecados. Yo creo que los confrontaba en silencio, no caía en sus trampas cuando le decían, ¿a quién se debe de dar tributo? ¿Al César o a Dios? Y el Señor decía, yo conozco los pensamientos de estos astutamente, pero no encuentro otra parte de la Biblia donde el Señor Jesús destape su corazón y diga, estoy angustiado.
Si usted la encuentra, después me avisa, por favor. Esto refleja favoritismo o intimidad. Sabe que muchas veces, ahorita que mi niña está con lo de las compañeritas que están creciendo, que si la ropa, que si las uñas, que si las compras y todo eso, ella viene y en secreto me dice, mami, en secreto de Moy y de su papá, ¿verdad? Me dice, mami, tengo algo que preguntarte. Y entonces viene como muy preocupada, súper misteriosa. Y le digo yo, ¿qué pasó? Y me dice, ¿cómo se sienten los cólicos? Le digo, después hablamos. ¿Sabe? Eso no refleja favoritismo. Refleja ¿qué? Confianza, intimidad, relación, refleja amistad. Y entonces usted me va a decir, bueno, pues sí, estás hablando de intimidad, estás hablando de confianza, de amistad, pero quiero que me digas qué tiene que ver eso con la unción. Y como diría el pastor, el que me diga le pago la cena. Y si no me lo dice, no se preocupe porque aquí lo vamos a explicar. Nos vamos a Lucas. No, espérese, no leímos esta última que le dije, ¿verdad? Vamos a leerlo. Dice, no, ya lo leímos, ¿cierto? Versículo 36, que dice, ahí mismo en donde estamos, Jesús les dice que estaba abatido hasta la muerte. Y fíjese, ¿por qué cree que Jesús les confesó tal cual como se sentía? Vuelvo a lo mismo, por la intimidad y por la confianza. ¿Y sabe qué? Aquí la Biblia no nos dice que ninguno de ellos se puso a preguntar nuestras preguntas religiosas que a veces hacemos, ¿verdad? Porque a mí me ha tocado escuchar esto. ¿Cómo es que el pastor se puede sentir cansado si el Señor debe ser el que lo fortalezca? Pues sí, pero sigue teniendo 2 pies y 2 manos. Sigue necesitando dormir para descansar. ¿Cierto? Ellos tampoco, al ver a Jesús con sus propios físicamente delante de ellos, no dijeron, ¿cómo es que tú, siendo el Cristo, el Hijo de Dios, que ya se nos ha revelado antes, y que tú dijiste, Pedro, ¿tú quién crees que soy? Y tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, bien has dicho, que Jesús mismo se los había confirmado. ¿Cómo es que ellos no preguntaron, cómo es que tú te sientes abatido y triste hasta la muerte, si tú eres el Hijo de Dios? ¿Por qué no hicieron esa pregunta? Tal vez alguno de los otros 9 sí lo hubiera preguntado. ¿A poco usted cree que entre las multitudes no hubieran salido esos que preguntan, si tú te dices el Cristo, ¿cómo es que te cansas y te abates hasta la muerte? Jesús tuvo confianza de decir eso. Más adelante, dice que Jesús se va a orar con ellos. Y entonces, ¿qué dice? 36, y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no sea lo que yo quiero, sino lo que tú. Otra, ¿cómo le dijo que viene a hacer la voluntad de Dios? ¿Y cómo es que le dice que si el Señor puede apartar de él esa copa, ¿a poco no quiere obedecer el Señor lo que le mandó el Dios poderoso? ¿A poco mi maestro no quiere obedecer a su Padre que lo mandó del cielo? ¿Qué ole? Algunos de ustedes van a pensar, no, pues es que fue el momento carnal de Jesús. La palabra de Dios dice que Él fue puro y sin mancha y fue el cordero que se sacrificó. Entonces no fue el momento carnal porque no le dolía nada. Hasta el momento de la cruz fue cuando le dolió su cuerpo físico. Pero fue el momento emocional, el momento en donde su espíritu se sentía lejos del Creador porque sabía que el peso de la muerte venía sobre él. Fue el momento en el que dijo, Señor, tú eres capaz de hacer todo, tal vez yo no esté listo para hacer esta encomienda que tú me mandaste a hacer. Y por eso solo lo digo delante de mis 3 discípulos íntimos. Porque ninguno de ellos cuestionó lo que el Señor estaba sintiendo en ese momento, ¿o a poco sí?
Aquí la Biblia no nos dice que lo hayan hecho. Entonces yo dudo mucho que si el Señor se sentía confiado y tranquilo para hacer milagros y se sentía confiado y tranquilo para expresar su sentimiento delante de ellos, dudo mucho que ellos lo juzgaran, lo cuestionaran, preguntaran por qué o para qué. Creo que más que todo el Señor sentía que lo entendían. Y ¿sabe qué? Muchas veces nosotros así estamos, tenemos amigos y mejores amigos, tenemos compañeros. Y hay niveles, ¿no? Por ahí dicen, hay niveles, ¿cierto? Pasemos a Lucas 22:8. Hay otra parte en donde el Señor manda otra vez a estos 3 discípulos a una comienda muy específica, que fue la Pascua, lo que se convierte en lo que nosotros festejamos ahorita como la Santa Cena. Lo leemos rápido, Lucas 22:8 al 14. ¿Ya estamos ahí? Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparados la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá en encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare y decid al padre de la familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento que he de comer la Pascua donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces Él les mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparen ahí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa con los apóstoles y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Fíjese, cuando ya les manda con especificación a lo de mandar la Pascua y todo eso, Él ya sabía que iba a padecer. Y leyendo la Biblia en consecuencia, así como de forma consecutiva, el sermón del monte, no es el sermón, perdón, es la oración del monte de Getsemaní, cuando Jesús sube, viene más adelante. En algún momento Él dudó y estuvo acompañado de estos 3, mandó a preparar a hacer la Pascua a estos 3, y cuando Él dudó, se acompañó también de estos 3. Pero entonces vemos que más adelante, a pesar que los regaña porque estaban echando pestañas, estaban dormidos, Él los puso a orar y dice la Biblia que sus ojos estaban pesados del sueño, estaban dormidos como a veces yo comprenderé cuando me siento allá donde están ustedes. Entonces dice la Biblia que los ojos pesaban de sueño. ¿Qué pasa? Llega un momento en que el Señor les dije: ya no te preocupes por seguir orando, ya, mi Padre guardó silencio, vámonos, que ya viene la hora en que me van a prender. No hay más que hacer, no hay más que orar, no hay más que clamar. El Señor guardó silencio, eso quiere decir que no, vámonos. Yo me pongo a preguntar, yo me pregunto, ¿no? Muchas veces cuando a mí el marido me dice: ay, ese que le pregunté desde la mañana y no me ha dicho nada, y tenemos la reunión mañana fulanita de tal hora y todo eso, y no me ha dicho nada mi jefe. Y yo digo: ¿qué? ¿Por qué no te responde? O sea, de él es la responsabilidad. Aquí tampoco vemos que los apóstoles le hayan dicho a Jesús: ¿por qué si es tu Padre el Señor no te responde? ¿Qué pensará usted? ¿Qué tipo de personas eran estos apóstoles? A mí me muestra la característica número 1, enseñables todo el tiempo. El que estaba detrás de Moisés, que era su ayudante, ¿quién era? Josué. ¿Y qué dice la Biblia? Que Josué hacía todo lo que Moisés le mandaba. Enseñable y obediente todo el tiempo. ¿Cuántos de nosotros aquí, y pérese porque, híjole, porque yo voy a empezar pisándome mis propios callos, por así decirlo? No, esta hermana quiere venir a servir con jóvenes, pero tiene un mes apenas que llegó, viene de otro estado, no sabe cómo están las cosas en la iglesia y a poco ya lo va a hacer. Nos creemos con derecho de antigüedad. Otro, ya se subió a la alabanza porque quiere que la vean, ni canta tan bien, pero ya está ahí. Bueno, que para la gloria de Dios, pues está bien, a ver si es cierto que se aprende las canciones. Otra,
No, es que la hermana fulanita viene muy llamativa a la iglesia. Mejor hay que ponerle ahí un velito de esos que tienen ahí los sugieres. Todo y ok. La otra, aquella está donde yo debería estar. ¿Por qué así de repente? Y van y hablan con el pastor y ¿por qué tan rápido, pastor? Si tiene 3 meses y yo ya tengo 3 años. ¿Y qué sucede? ¿Nos volvemos íntimos de Jesús o nos ponemos del lado de los fariseos que preguntaban para probarle, que señalaban para aprenderle? Fíjese, los fariseos se sentían tan superiores a Jesús que en cada enseñanza que Jesús daba iban. ¿Y sabe qué hacían? Yo me imagino que lo envidiaban en silencio, porque dice la Biblia que le preguntaban ¿para qué? Para tentarle, para hacerlo caer. Ellos buscaban su caída. No buscaban que Jesús fuera uno de los suyos, de su círculo. A pesar que el Señor Jesús tenía el conocimiento de ellos, no buscaban eso, señalaban. Ahí está la respuesta del por qué muchas veces nosotros decimos, no, Dios, pues es que también tú tienes tus favoritos, dime qué tengo yo que hacer para que igual que ella me pase eso, yo reciba aquel milagro. Mira, yo tengo 10 años orándote y tú no me respondes, y a esta en 2 meses ya le diste lo que yo me merecía. ¿Sí me explico? Y me pisé mis propios callos, hermanos, ya les confesé. La confianza que tenía con sus discípulos era tal que con lujo de detalle les dio indicaciones para la preparación de la Pascua. Y yo me pongo a pensar, Señor, ¿no sería más fácil si tú con lujo de detalle me hablaras a mí de esa manera y me digas hacia dónde me vas a llevar y qué quieres de mí? Y a lo mejor es más fácil porque así yo estaría dispuesta. Y entonces cuando yo le pregunté eso al Señor, sentí que me respondió así con un flashazo de pensamiento, diciendo, ¿cuántos hombres había cargando cántaros de agua esa vez? Señor, no sé. Pues la Biblia no dice nada. ¿Cómo es que supieron llegar a la casa que yo les dije que tenían que ir? ¿Cómo es que supieron seguir al hombre adecuado? Señor, pues no sé. Se supone que tú les diste santo y seña de todo. Y el Señor me mostró intimidad. Ellos sabían la descripción de algo de acuerdo a mis pensamientos. Y vuelvo con esto. A veces, mamá, el Moy, ¿puedo hacer esto, aquello con mis amigos? Lo que pasa es que estamos planeando esto y lo otro y lo otro. No, mi amor, ¿por qué no? Porque acuérdate que tenemos que esto, sí, ya sé lo que me vas a decir, y te vas a ir hasta allá y vas a decir que a las 2 de la tarde y que no nos va a dar tiempo y que después a las 4 esto, y ya sé que tampoco vamos a ir a la iglesia. No más te quería preguntar. Ya se lo sabe, ya se sabe la respuesta. En cuanto yo le doy la primera frase, me desglosa todo lo demás. ¿Cuántos de nosotros tenemos jefes en nuestros trabajos a los que conocemos así? Ya sabemos lo que nos va a decir el jefe. ¿Cuántos tenemos maestros que sabemos que una pregunta me va a dar la explicación de 2 clases pasadas? ¿Y eso cómo se va dando? ¿Cómo se va dando ese nivel de conocimiento mutuo? Con intimidad. Ahora, la relación que tiene la intimidad con la unción. ¿Por qué cree que se relaciona mucho la intimidad con la unción? Es facilito y aquí lo vimos. Cuando el Señor hace el milagro de resucitar a la hija de Jairo, estaban 3, ahí le va. Dentro de esa intimidad, el Señor muchas veces no puede obrar liberaciones masivas. Hay cosas que se tienen que manejar en la intimidad personal con el Creador y con la persona con la que tú te identificas para tener ese nivel de intimidad. A ver si me estoy entendiendo. En la intimidad vienen restauraciones. En la intimidad Dios obra liberaciones. En la intimidad Dios trae sanidad interior. En la intimidad Dios deposita sueños. En la intimidad florecen las semillas de las promesas que Dios te mandó tal vez en algún momento en público. Pero si tú no buscas ese nivel de intimidad, ¿cómo puedes esperar el milagro?
¿Cómo puedes esperar que florezca? Vamos, aquí estamos todos juntos y alabamos al Señor y sentimos su gloria y venimos en su presencia y estamos todos juntos con el mismo espíritu de exaltarle, de adorarle y de darle gloria. Pero ¿qué sucede cuando están mis hermanos de oración, por ejemplo? ¿Saben las peticiones que la mayoría de la iglesia tenemos? Y entonces, ¿qué sucede? Esas peticiones de nuestras necesidades las traen al Señor en intimidad. ¿Y qué pasa? Cuando se enteran que el Señor respondió algo, se gozan sus corazones. ¿Por qué? Porque para ver esa respuesta tuvieron un proceso de intimidad. Si vamos juntos, eso es unción. Anteriormente, citamos en el Antiguo Testamento cuando ungían a los cabritos, a los chivitos y les depositaban aceite para limpiarlos de las moscas, para que no se llenen de larvas y para que estén listos, para que cuando ya tengan el bonchonal de lanita que se puedan pelar, pues estén listas y la lanita salga media limpia, no tan peor, ¿no? Y de ahí se deriva la palabra. Entonces, cuando los sacerdotes empiezan a ser ungidos, dice la Biblia que empezaban por las barbas y después caía sobre todo el cuerpo, ¿sí o no? Ahí le va la cuestión. El pastor con la ovejita lo hace así como, ahí les va el aceite. ¿Se podría ungir una oveja de esa manera? Pues no, ¿verdad que no? Tiene que tener un momento de intimidad del pastor con esa ovejita. La unción sacerdotal, la unción de llamado, la unción ministerial, ¿cómo se hace? Se va y se pone manos sobre todos, órale, evangelizar en el nombre del Señor, ¡pum! ¿A que no? ¿Verdad que no? Dice la palabra de Dios que se empieza por las barbas y conforme vaya cayendo el aceite, primero por un sacerdote, después por el otro y después por el otro. Ese nivel de intimidad que usted tiene es el nivel de unción que va a recibir del Señor. ¿A qué me refiero aquí con que somos herederos? Mire, todos nosotros tenemos líderes, ¿verdad? Aquí en nuestra iglesia. En la mayoría de las iglesias tenemos liderazgos. Y le damos gracias a Dios por eso. Pero fíjese, hay otro grupito de personas que también a mí me tocó tener, ¿verdad? Cuando estábamos organizando los grupos, los que éramos servidores, mi marido tenía su área, yo tenía la mía, y dentro, otra vez, del grupito de los de, hijo, se me quedan a comer, fulanita, ¿te me quedas? Órale, le decían a Lever, el pastor, hijo, ¿te me quedas? Y entonces decía, sí, pastor. Nos quedábamos a comer y decía, ahí va, esta es la situación. Manganito, sutanito, estos grupos se van a dividir acá. Vamos a empezar con las sillas, se va a implementar el aseo, este lugar es nuevo, se va a poner el piso, se necesita venir a pintar en la semana, esto, aquello, pero no faltaba aquel hermano que decía, pastor, es que recoger sillas y lavar trastes y lavar los pisos no es un ministerio. Y no faltaba lo otro que saliera. Todo servicio al Señor es un llamado y es un ministerio. Y entonces, espérense, ¿dónde está el enfoque? Estamos como aquellos que estaban escuchando al Señor y buscaban la ocasión de caerle, de que cayera para prenderle. ¿Sabe qué se perdía lo más importante? Conocerle al Señor a través de sus mensajes. Por buscar las fallas, así como nosotros, a veces que venimos y buscamos las faltas de dialecto, de ortografía, diríamos los que somos ahí, de los que escriben. Buscamos las fallas de los que nos predican. Buscamos el error en la vestimenta de aquellos que están a cargo. Buscamos la nota que se enchueca en los músicos de la alabanza. Buscamos la nota desafinada en las coristas. El patrón equivocado en las panderistas. Y no me diga que no. Pero es que luego decimos, no, la palabra del Señor a mí me dice, escudriñalo todo, retén lo bueno y desecha lo malo. Yo creo que no es necesario, siempre pasan a lavar los mismos al frente. Sí, y tú eres también de los mismos que se quedan atrás. Sí, es cierto, hacemos lo mismo. Y lo más triste de todo es que lo expresamos como si eso fuera lo más importante.
Muchas veces lo único que escucho decir es eso: no, es que siempre pasa para que se le ore. No, y es que también gritar, aleluya, gloria a Dios. No, pues como que no, la iglesia es tranquila, es un lugar calmadito. Cuando lo cierto es que no, usted puede venir a gritar gloria a Dios, aleluya, y puede brincar y echar brincos, como puede venir a decirle: santo eres, bendigo y adoro tu nombre. El Señor conoce. ¿Para quién es la adoración? Si entendiéramos que es para el Señor, dejaríamos de cuestionarnos tantas cosas y de perder el tiempo en eso y nos enfocaríamos en el Señor. ¿Cierto o no? Es lo que lo quiero invitar a hacer esta noche, hermano. Porque mire, a veces decimos: es que fulanito está donde yo debería de estar. Y ya se cree mucho porque ya está acá y está allá y organizando aquello. Si fulano está donde tú deberías estar, ¿dónde estás tú? ¿Qué estás haciendo tú? Si sientes que alguien te robó tu lugar, si sientes que alguien nuevo no tiene derecho y trae un proyecto, trae un servicio y si quiere implementar, pero tú dices que no es parte de tu grupo y por eso no lo quieres apoyar, dime, ¿qué estás haciendo tú? En los trabajos, nuestros jefes nos suben el sueldo a veces por derecho de antigüedad, 0.05 centavos. Es un codo el Señor. Pero ¿qué tal cuando le das una buena producción? ¿Qué tal cuando le haces una buena venta? ¿Qué tal cuando le sacaste la chamba de 6 meses en 3? Si no te recompensa, sí es un codo. Pero si te lo mereces y te llega, no, hombre, gloria a Dios. Entonces muchos de nosotros aquí estamos iguales. Acaba de llegar, ¿cómo es que la van a establecer ahí? Si fulanito tiene 2 meses, no tiene experiencia, ¿por qué? Y creemos que tenemos muchas veces en la cabeza 1000 cosas, menos el enfoque de buscar al Señor en la intimidad. Quiero invitarlo esta noche. Fíjese, la palabra de Dios nos dice que nosotros hemos recibido un tipo de unción. La unción de Cristo es de su Espíritu Santo y nos capacita para toda buena obra. Entonces vamos a leerlo en 2 Corintios 1, 21, 22 y con esto terminamos. Porque quiero que dejemos de cuestionarnos si servir en los baños y si lavar los trastes es servir en un ministerio o no. Y quiero que empecemos a cambiar la mentalidad de decir: ¿alguien nuevo se está sumando al servicio? Sí, gloria a Dios. ¿Alguien nuevo tiene intenciones de venir a ayudar en esto? Sí, gloria a Dios. Somos parte del mismo cuerpo. Mi responsabilidad y mi deber no es reclamar mi derecho de antigüedad, ¿sabe? Sino buscar más en intimidad al Señor para que lo que Él ha puesto en sueños y lo ha depositado en mí, pueda el Señor llevarlo a cabo. ¿A través de qué? De la formación, del ministerio, de la permanencia, pero sobre todo de no perder el enfoque de buscarlo a Él. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer. Nosotros tenemos la unción de la salvación de Cristo. Es nuestra primera unción. Y del Espíritu Santo que está en nosotros. Somos templo de su Espíritu. Esta unción también nos capacita para toda buena obra. ¿Qué dice la Biblia? Y el que nos confirma en vosotros, y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras de su Espíritu en nuestros corazones. En Hebreos 13, 20 y 21. ¿Sí estoy leyendo bien? Les dije 2 Corintios 1, 21, 22. ¿Sí estamos bien? Levánteme la mano si estoy bien o estoy equivocada. ¿Sí estoy bien o no? Sí, ok. 2 Corintios 1, 21, 22. Y que confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras de su Espíritu en nuestros corazones. Hebreos 13, 20 y 21. A ver, tengo duda aquí.
Dije Corintios 21 y 22. Nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras de su espíritu en nuestros corazones. Ahora nos pasamos a Hebreos 13:20. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estamos viendo en Corintios que nos dice que nos ha sellado y nos ha dado las arras de su espíritu en nuestros corazones. ¿A través de qué? De que Él nos ungió. Esa unción nos capacita. Y nos dice acá que el Dios que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo nos haga aptos en toda buena obra para que hagamos ¿qué cosa? Su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por medio de Jesucristo, para que Él se lleve la gloria por los siglos de los siglos. ¿Estamos juntos? Si recibimos la unción de ser perdonados, de ser hechos hijos, dice la palabra de Dios, hijos de Dios, y que nos ha dado el derecho de venir ante su presencia con libertad, haciéndonos como reyes y sacerdotes para nuestro Dios, comprados a través del pacto de su sangre, también somos capacitados para hacer lo que es agradable delante de Él, para hacer toda buena obra, para sumarnos a toda buena obra, para dejar de cuestionar que el derecho de antigüedad, que si pertenece al grupo, que si es nuevo en la iglesia, que si se viste de tal manera, que si se desafina acá, que si quiere el título del renombre del servicio que va a hacer, que si nada más va a ayudar cuando lo ven, que si no cuando no lo ven. En vez de estar todo eso, acuérdese, el Espíritu del Señor está en mí, me capacita para hacer toda buena obra que es agradable para el Señor, para la gloria de Él. Y no se pierda lo que es lo más importante, buscar al Señor. Olvidémonos, hermanos, empiezo por mí, de detalles, y busquemos en intimidad al Señor. ¿Ok? Les voy a invitar a que cantemos esta canción. Pongámonos de pie. Y si Pastor Moisés me ayuda para que podamos hacer la administración.